El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en la historia de la fe que obligan a la iglesia a mirar otra vez el corazón de Dios. La clase de hoy nos coloca precisamente ante uno de esos momentos, cuando Pedro llega a comprender que Dios no hace acepción de personas. No solo cambia su manera de ver a Cornelio, cambia también la comprensión de la misión de la iglesia. El Evangelio deja claro que la gracia de Dios no pertenece a un grupo exclusivo, sino que se abre a toda la humanidad. En Cristo, las barreras que levantan el prejuicio, la tradición malinterpretada y la exclusión quedan confrontadas por el amor, la justicia y la verdad de Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando en nuestra lección número 4, titulada Somos uno en Cristo. Y el texto bíblico para este día se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, los versículos 9 al 15 y los versículos 30 al 35. Y el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 28 al 29. Y el texto áureo para este día es Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que lee de la siguiente manera: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos: explicar a través del texto bíblico para hoy uno de los momentos más trascendentales en la historia de la iglesia al afirmarse la evangelización universal a los gentiles. Demostrar que los que no son judíos tienen el mismo derecho a las bendiciones de Dios y a formar parte de la comunidad cristiana sin tener que someterse a las prescripciones de la ley mosaica, y todo ello por voluntad de Dios. Y número 2 es demostrar cómo la fe auténtica en Dios hace el milagro de la hermandad, y analizar cómo el amor de Dios hacia toda la humanidad no hace diferencias por condiciones de origen, raza, sexo o estatus social. Y en el día de hoy tenemos el siguiente vocabulario. El primero es Cornelio, y en la organización militar romana era un oficial que tenía a su cargo 100 soldados, y en el texto bajo el estudio, este oficial estaba comisionado a Cesarea y se le consideraba como temeroso de Dios por haber aceptado la religión judía. Curtidor es otra palabra en el vocabulario, y es la persona que se dedicaba a preparar la piel obtenida de un animal muerto para su uso. Por tal condición, la ortodoxia judía lo consideraba persona impura o inmunda. Y la hora novena es el tercer vocabulario y equivale a las 3 de la tarde, hora en que los judíos piadosos acostumbraban a hacer sus oraciones. Pero les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 15, versículos 30 al 35, y el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 28 al 29. Y estaremos utilizando la versión Reina Valera revisada del 1995 que aparece impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 30 al 35. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba
en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, te agradecemos por esta palabra que ha sido leída en nuestros corazones y te pedimos, Señor, que ministres en nuestras vidas y que a través, Señor, de estas palabras seas tú hablándonos. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, la lección de hoy, fíjense, nos conduce a uno de los momentos, pienso, más decisivos, ¿verdad?, de la historia de la iglesia primitiva, y es el reconocimiento de que la gracia de Dios no está limitada por fronteras religiosas, de igual manera no está limitada por etnias, ni por fronteras culturales, ni por fronteras sociales. Aquí vemos el encuentro entre Pedro y Cornelio, que vemos que de igual manera está acompañado, ¿verdad?, por una afirmación teológica que nos presenta el libro de Gálatas, que ciertamente nos presenta a través de Hechos y Gálatas esta revelación, ¿verdad?, del proyecto salvador de nuestro Dios, que siempre desde el inicio ha tenido un alcance universal. Lo que en otro tiempo quizás muchos entendieron de forma restrictiva, vemos aquí a través de estos textos bíblicos cómo Dios mismo lo corrige y lo abre hacia toda la humanidad, hacia todo el universo. Así que este pasaje no solamente nos narra lo que es una experiencia espiritual que tuvo Pedro, ¿verdad?, sino que vemos también aquí que este pasaje nos describe lo que fue el proceso de transformación profunda en la conciencia de Pedro, pero también en la conciencia de la iglesia. Fíjense que el texto nos presenta algo muy importante, y es que Dios confronta prejuicios y cuando lo hace, rompe con los esquemas de exclusividad que había en ese tiempo. Y de igual manera vemos que a través de su espíritu lo conduce a entender que nadie debe quedar fuera del amor de Dios, ya sea por razón de origen, ya sea por razón de raza, ya sea por razón de sexo, o sea que sea hombre o mujer, no, o por condición social. Y de este modo, el texto entonces nos prepara para reconocer que la unidad, si podemos decirlo así, la unidad en Cristo no es simplemente, ¿verdad?, una consigna vacía, ¿verdad? Somos uno en Cristo. No. Esto es una verdad espiritual. Es una verdad teológica. Y ciertamente la iglesia tiene que practicar y debe modelar esto. Y no solamente para la gloria y honra del Señor, sino porque cumple así con su misión, esa misión que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo a cada uno de sus discípulos, de ir por el mundo y hacer discípulos a través de todas las naciones. Entonces, en este estudio que vamos a estar trabajando, le vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, ciertamente que nos ayude a poder discernir dónde aún hay presentes barreras o resistencias, o de otra manera formas que estamos excluyendo a otros y a otras que ciertamente contradicen
el Evangelio. Y la lección nos va a invitar a escuchar de nuevo esa voz de Dios y a dejarnos educar por ese Espíritu Santo que ciertamente nos ayuda a discernir y a comprender que en Cristo la gracia de Él se derrama para todos y para todas. Y esto damos gloria al Señor por eso. Pero vayamos al texto bíblico de Hechos que se discute, el capítulo 10, los versículos 9 al 15 y los versículos 30 al 35 de ese mismo capítulo. El relato de este capítulo el capítulo 10 de Hechos nos presenta un punto, podemos decirlo así, de inflexión en la historia de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Porque no se trata meramente de la conversión de un hombre piadoso, gentil, que se llamaba Cornelio, sino de un momento en el que Dios mismo lleva a la comunidad cristiana a que comprenda que el plan de salvación no puede quedar encerrado dentro de los límites religiosos judíos que muchos, ¿verdad?, habían dado en cierta manera por definitivo, si podemos decirlo así. Entonces vemos que la historia está cuidadosamente dirigida, ¿verdad?, por la voluntad de Dios, y vemos a un Dios que habla, ¿verdad? Vemos a un Dios que prepara, vemos a un Dios que corrige y vemos a un Dios que conduce o que guía. Y en todo el proceso ciertamente vemos que queda claro que la apertura del Evangelio hacia los gentiles no nace de una ocurrencia humana, sino que nace de la misma soberanía de nuestro Dios, porque Él vino a salvar a todos. Entonces vemos en el capítulo número 9 que Pedro sube a una azotea de una casa para orar a eso de las 3 de la tarde, eso es la hora sexta. Y desde aquí el texto nos deja ver algo importante. Primero, los grandes cambios de comprensión espiritual suelen comenzar en espacios de oración. Sí, tenemos que orar. Tenemos que pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Y es importante permitirle al Espíritu que nos dirija y que nos dé el discernimiento. Fíjense que Pedro no está discutiendo. Fíjense que Dios no está organizando una estrategia, ¿verdad? De igual manera no vemos a Pedro aquí defendiendo una postura doctrinal. Simplemente Pedro está orando, que es lo que Dios nos llama a hacer siempre. Eso significa que la transformación de él no nace de una presión externa, sino que su transformación nace de un encuentro con Dios. Yo creo que esto es importante, porque a veces tratamos de con el brazo humano nosotros pulsear la transformación de las personas. No. La transformación la hace el encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que debemos buscar esa presencia. Pienso también que resulta muy significativo que Pedro esté alojado en casa de un curtidor, ¿verdad? Que ya tuvimos en la definición de lo que significaba esto. Que en cierta manera el oficio de esta persona se consideraba, ¿verdad?, que era impura, según esa ortodoxia judía. Y ese detalle, fíjense, qué interesante, pienso que no aparece de manera accidental. Y vemos ya a través del texto que se perciben señales de que Dios está conduciendo a Pedro a que evalúe nuevamente ciertos aspectos tradicionales o ciertos aspectos de la religión judía. Entonces, en el versículo número 10 vemos que Pedro sintió hambre y que mientras le preparaban algo de comer, tuvo una visión, un éxtasis, ¿verdad? Y fíjense que la experiencia que está teniendo Pedro ocurre en medio de una necesidad humana, una necesidad concreta, tenía hambre. Por lo tanto, no es una visión que está desconectada de la realidad, y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios se revela también dentro de la experiencia cotidiana. Y esa experiencia que está teniendo Pedro cotidiana, Dios la va a usar para llevar a Pedro a una comprensión mucho mayor de la que él entendía. Además, así como Cornelio, de igual manera, estaba recibiendo una visión, pero también la está recibiendo. Así que vemos a Dios trabajando en dos direcciones, ¿verdad? Está preparando al que va
a ser recibido, pero también al que va a llevar la palabra. Y eso revela que la misión de Dios no solamente transforma a quien escucha el evangelio, sino que también transforma a quien lo anuncia. Y esto es importante. Los versículos 11 al 12 vemos que Pedro ve en ese éxtasis, en esa visión, un gran lienzo que va descendiendo del cielo. Y cuando este lienzo viene bajando del cielo, ve Pedro que está lleno de animales, de reptiles, de aves, de vacas, mire, de todo, de cuanto cuadrúpedo había. Y ciertamente la escena que está viendo Pedro está directamente confrontándolo con esa conciencia religiosa que él tenía. Porque obviamente según las normas, ¿verdad?, alimenticias que había en aquel tiempo, las normas alimentarias judías, si podemos decirlo así, muchos de esos animales, que estaban bajando en este lienzo, eran animales impuros. En otras palabras, no se podían comer. Por tanto, la visión no solo tiene una dimensión, digamos, alimentaria, sino que tiene un alcance simbólico mucho más amplio. Lo que Pedro está viendo representa aquello que su tradición le había enseñado a rechazar. Lo que su tradición le había enseñado a separar o a considerar impropio o impuro. Y fíjense qué interesante, porque Dios toma ese mismo lenguaje simbólico para demostrar en una visión, que ciertamente es una visión interesante, lo que realmente es la pureza y lo que es el tema de la pertenencia. Y en el versículo 3 entonces vemos una voz que Pedro escucha, ¿verdad? Y dice: levántate, Pedro, mata y come. Y fíjense el orden que presenta esta palabra que Pedro escucha, y es un orden que crea tensión, ¿verdad? Porque está confrontando a Pedro con esa convicción. Le está diciendo: levántate, Pedro, le da su nombre, mata y come. Fíjense qué interesante. Y fíjense que no toda voz, ¿verdad?, debe obviamente aceptarse sin examen. Sin embargo, cuando una persona está en sintonía con el propósito de Dios, el mismo Espíritu va afirmando dentro del corazón esa convicción de lo que viene de Dios y de lo que no viene de Dios. Y aquí no estamos ante una invitación al desorden, sino ante una intervención divina que está obligando a Pedro a revisar la manera en que él había entendido la voluntad de Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros entendemos la voluntad de Dios de una manera, pero realmente esa no es la voluntad de Dios plena. Entonces vemos el versículo 14 que Pedro responde: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y esta respuesta que nos presenta Pedro, ciertamente lo que nos hace es poder identificar cuáles eran las costumbres y las tradiciones, ¿verdad?, que Pedro seguía y lo hacía con fidelidad a Dios. Pero Pedro nos responde, fíjense que es importante que no veamos esto como que Pedro respondió con rebeldía, sino que responde desde una conciencia que está formada por años de una práctica religiosa. Y precisamente ahí está la fuerza de este pasaje. Muchas veces, fíjense, uno de los mayores obstáculos que tenemos para comprender la amplitud, ¿verdad?, de la gracia de Dios no proviene de una mala interpretación, de una mala intención abierta, sino de convicciones heredadas que nunca hemos sometido a la luz del Evangelio. La hemos dado por sentada. Y Pedro entonces pensaba que estaba defendiendo la santidad cuando en realidad todavía no había comprendido toda la extensión del plan de Dios. Y en el versículo 15 entonces la voz vuelve y declara: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esta frase pienso que es muy importante y es central. Fíjense que Dios lo que está haciendo es corrigiendo la categoría en cierta manera con la que Pedro está mirando aquello que está considerando impuro. Y cuando Dios corrige, lo que está es preparándolo para algo mucho más grande que simplemente un cambio en la dieta de un judío. Lo que está preparando para que pudiera recibir a Cornelio y reconocer que también los gentiles participan del favor y de la gracia de Dios. Así que el problema no era simplemente algo ceremonial, era una manera de clasificar personas, los espacios, esas posibilidades de gracia. Entonces vemos que Pedro queda perplejo porque ahora debe reconsiderar sus hábitos, sus costumbres,
Y esa certeza que había formado era parte de toda su vida. Y ese proceso suele ser muy difícil y doloroso. Cuando Dios nos invita a que discernamos todo lo que hacemos, y cuando lo hacemos nos damos cuenta que muchos de nuestros hábitos y costumbres que hemos tenido mucho de nuestra vida no necesariamente encaja dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, es necesario, cuando la verdad de Dios confronta estructuras humanas que se habían dado por sagradas. Por eso es necesario que la verdad de Dios nos confronte y que confronte nuestras estructuras. Estructuras que con el pasar del tiempo las hemos puesto en un situal sagrado y a veces las ponemos en el lugar que va Dios. Y veneramos a veces esas estructuras. Y aquí Dios le está diciendo a Pedro, es importante que mi verdad confronte tus estructuras. Y en los versículos 30 al 33 vemos a Cornelio que narra su experiencia. Y podemos confirmar que todo este proceso que está dándose con Pedro y con Cornelio, miren, es un proceso guiado por Dios. No fue casualidad, no fue una iniciativa de un hombre piadoso, no, es que Dios escuchó la oración de Cornelio. Dios vio las obras de misericordia de Cornelio y Dios dispuso un encuentro con Pedro. Y entonces, fíjense un detalle. El detalle aquí es que Cornelio reúne a todos los suyos, ¿verdad? Y dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, ¿verdad? Eso le dice a Pedro, ¿verdad? Y entonces, esto que se presenta es interesante porque le da una profundidad hermosa. Cornelio entonces no se coloca como un protagonista, sino que es parte de la historia de muchos que están ahí. Así que vemos a Cornelio que es parte de un grupo de personas, no como protagonista, sino como parte de un grupo, como alguien que está esperando a escuchar la palabra de Dios que va a traer el siervo, en este caso Pedro. Fíjense en qué hermoso, porque aquí Cornelio nos presenta esa disposición que tiene de apertura, de reverencia y de obediencia. Y los versículos 34 al 35 vemos la declaración de Pedro que marca lo que es el corazón de este pasaje. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Y esta confesión de Pedro proviene de un proceso de revelación y de un proceso de construcción y de construcción, de un desaprendizaje y un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, Pedro no solo recibe una información nueva, sino que él llega a una comprensión nueva de Dios mismo. Vemos a Pedro entonces que comprende que el favor de Dios no se debe distribuir ni por privilegio, ni porque usted venga de esta raza, o por privilegio religioso, o por privilegio social. Dios mira el corazón, la reverencia auténtica y lo que es la práctica de la justicia. Y aquí la lección ciertamente toma uno de los puntos más poderosos, y es que la fe auténtica hace posible el milagro de la hermandad. La gracia de Dios. Mis amados, la gracia de Dios es la que destruye, derriba todo lo que son esas pretensiones de superioridad, de altivez, de grandeza, y elimina esa idea de que ciertos grupos poseen la exclusividad del amor de Dios. No, todos y todas poseemos de ese amor divino. Y vemos entonces el Evangelio que abre entonces un espacio donde el otro ya no puede ser visto como amenaza. El Evangelio nos abre un espacio donde ya yo no puedo ver a mi hermano como amenaza, como alguien inferior, como alguien que está ajeno al propósito de Dios. Vemos a un Dios que no hace acepción de personas. Por lo tanto, la iglesia no tiene derecho a construir barreras que Dios no ha autorizado. Y entonces vemos en Gálatas, para ir culminando, capítulo 3, estos dos versículos
Y vemos ciertamente que si en el libro de Hechos, el capítulo 10, nos muestra ese momento histórico en que la iglesia, ¿verdad?, comienza a comprender este alcance universal, en Gálatas capítulo 3 nos ofrece una fórmula teológica de esa verdad. Pablo afirma: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjense que no está negando las diferencias humanas que hay, que son reales en la historia o en la sociedad. Lo que está haciendo es que aquí vemos a Pablo afirmando que ninguna de esas diferencias puede convertirse en un criterio para limitar lo que es la gracia de Dios para la humanidad. En otras palabras, miren, mis amados hermanos, jamás podemos convertir en criterio para limitar la gracia de Dios o la pertenencia al pueblo de Dios o la dignidad espiritual de la persona por razón de raza, de color, de sexo, de la clase social que usted tenga, o sea, nada de eso puede utilizarse. Vemos aquí una unidad en Cristo, que no es uniformidad, ¿verdad? Y tampoco significa que vamos a borrar las particularidades humanas. Significa que ante la gracia de Dios, esa gracia salvadora de nuestro Dios, ninguna identidad secundaria tiene autoridad para colocar a una persona por encima de otra. Fíjense, las divisiones que este mundo utiliza para discriminar o para excluir, pienso que a través de esta lección nos enseña que quedan ciertamente canceladas por la obra de Cristo. Lo central ahora es la incorporación a Cristo por la fe. Y entonces vemos el versículo 29 que profundiza un poco más y nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esta afirmación ciertamente rompe con esa visión limitada de esa herencia espiritual donde se basaba única y exclusivamente del linaje, de la sangre o porque venía de esta etnia. No, la promesa a Abraham tenía un horizonte universal. Dios había prometido bendición para todas las naciones y por eso es que pertenecer a Cristo es entrar en esa herencia de gracia y la promesa de Dios. Y la verdadera descendencia de Abraham se reconoce en la fe y en una vida que refleje el carácter de Dios. No en sangre, no en etnia. La descendencia de Abraham se reconoce en la fe y en esa vida que refleja el carácter de Dios. Y pienso también que la elección nos invita a que no basta con invocar a Dios o reclamar cercanía religiosa, ¿verdad? Los frutos, la conducta, la manera en que nosotros vivimos van a revelar cuán cerca o cuán lejos estamos realmente del propósito de Dios. No podemos usar el nombre de Dios para justificar prejuicios. No podemos utilizar el nombre de Dios para justificar la exclusión o un trato indigno hacia el prójimo. Allí donde hay amor, justicia y paz, allí se manifiesta la presencia de Cristo. Por eso, decir somos uno en Cristo, mis amados hermanos, esto exige mucho más que repetir esta frase. Exige que la encarnemos y que encarnemos una vida cristiana donde la dignidad del otro sea afirmada, protegida y honrada. La historia de Cornelio y Pedro, junto con la afirmación de Pablo, nos muestra que la salvación, la comunidad y la promesa tienen un alcance universal y que Dios sigue llevando a su pueblo a comprender que la misión no consiste en custodiar privilegios religiosos, sino en anunciar y encarnar la buena noticia de que en Cristo todos somos llamados a una misma gracia. Oramos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por esta historia y por recibir toda nuestra adoración. Gracias, Señor, porque a través del ejemplo de Jesús aprendemos a no hacer acepción de personas y ciertamente nos invitas a que seamos transformados por tu palabra. Te pedimos que nos des tolerancia y respeto al derecho de los demás, siguiendo los pasos que nos trazó nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.